Buenas, buenas. Acá ya vamos empezando la, la reunión. Si no se escucha o si no funciona algo, pueden llamar nomás. Estoy con la cámara, no puedo ver el monitor, porque está apuntando, el celular está dado vuelta, así que voy a ver si se ve. Ahí está. Veo ahí algunos me gustas, así que se ve que está grabando. Muy bien, vamos, sean todos bienvenidos. Entonces vamos a ir comenzando la predicación, la reunión que tiene como centro claro la predicación. Y bueno, sean todos bienvenidos a este domingo 27, el último domingo del año. Y bueno, este año fue un año de muchas bendiciones, porque en Cristo Jesús todos tenemos bendiciones, ya sea en pruebas, Dios nos bendice aún más todavía porque aprendemos muchas cosas en las aflicciones, y en las bendiciones también terrenales, para agradecer a Dios por todo lo que nos da. Y bueno, nosotros, aunque nosotros no merecemos esas bendiciones y ni ser portadores de la imagen de Dios, y bueno, siempre tenemos que estar entonces en comunión con Dios, agradeciendo por todo. Y bueno, para comenzar esta reunión entonces vamos a orar. A ver, ¿no? Vamos a orar entonces por el perdón de pecados, y luego vamos a leer el credo de los apóstoles para luego comenzar la predicación. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, en que estamos aquí, Señor, en comunión, en un mismo espíritu, a pesar de no estar todos, Señor, en un local, pero sabemos que tú estás, Señor, con nosotros, como siempre, hasta el fin del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, Señor, cometimos este día, Señor, y gracias porque tú restableces tu misericordia cada día, Señor. Tú renuevas tu misericordia. Y gracias, Señor, por eso. Te agradecemos entonces por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces el credo de los apóstoles. Está en el himnario Gloria, el número 643. Está en el himnario Gloria, el credo de los apóstoles, en el número 643. Dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Muy bien, entonces vamos a tener una palabra de oración para comenzar la predicación. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, y estés tocando nuestros corazones, Señor, para aprender de tu palabra y aplicar, Señor, pues es importante para cada día, Señor, tu palabra. Así como el perdón de pecados, así también el maná espiritual, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto de la predicación, que está en Romanos 5, versículo 12 al 17. Pueden ir buscando en sus Biblias Romanos 5, versículo 12 al 17.
vayan buscando. Veremos aquí un pasaje que habla sobre la posición del cristiano ahora que está en Cristo y no más bajo la vieja carne, donde era dominaba todo nuestro ser, la carne, el pecado, el Adán, como vamos a ver ahora. Ahora estamos en la posición en Cristo. El creyente, como estamos viendo en el credo de los apóstoles, ahora tiene todas las bendiciones que derivan del Evangelio, de lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces vamos a leer Romanos 5, versículos 12 al 17. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a orar de vuelta. Padre Celestial, gracias por esta gran bendición, Señor, que ahora estamos en Cristo, Señor, y por todas estas bendiciones que tenemos, que es mucho más poderoso, Señor, del aquel que estábamos sujetos antes, Señor, del Adán. Gracias por esta bendición y te pedimos que puedas iluminar nuestros corazones, despejar nuestra mente, Señor, y nuestros sentimientos, nuestra voluntad también, para entender y querer entender tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conozco a varias personas que se apartaron del camino de Dios y a varias personas que nunca quisieron ni entrar en los caminos de Dios. Y eso como que afecta un poco y a veces mucho a los hijos de Dios que andan y ven la diferencia entre ellos y los demás y empiezan a especular por qué, como Habacuc cuando veía la maldad, ¿por qué Dios permite la maldad? Conozco a una persona que se recibió en mi facultad bíblica y luego de un año, ella también iba a mi iglesia, luego de un año se apartó al mundo. También conozco una pareja que el esposo había estudiado en una facultad bíblica allá en Costa Rica, vino después de recibirse, se casó, después de 2-3 años se apartaron, servían en campamentos, servían también en concursos bíblicos y era uno que juzgaba a ver si respondieron bien las cosas bíblicas y se apartó también. Y eso afecta, quieramos o no, algo afecta y afecta a los cristianos. Y también como que hace dudar a los incrédulos que ven, pero esos eran cristianos y ahora no son más. Yo no creo en la existencia de Dios y empiezan a dudar también. Eso afecta mucho. Conozco también a un diácono allá en la iglesia que recién yo iba hace unos años, que traicionó a su esposa yéndose a vivir con otra y abandonó su familia.
Y él dijo, cuando le preguntaron por qué, dijo que nunca era cristiano. Estas personas pueden quererte hacer replantearte también a vos cuál es mi condición espiritual. Porque si ellos cayeron, entonces yo, tal vez te puedes pensar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo solucionar ese problema. ¿Cómo? También tal vez hay muchos que al escuchar estos casos se vuelven medio fríos y ya no son los mismos en la iglesia, en la vida cristiana, ya son más apáticos, ya son más como que empiezan a dudar de todos y se vuelven un poco fríos, se vuelven a deprimirse, parecen como aquellos que fueron y pelearon en las guerras, por ejemplo de Vietnam o de Corea, y volvieron todos medios traumados por lo que pasó, por la vida misma de lo que vieron. Y hay muchos creyentes también que pasan por pruebas difíciles y quedan así como que se olvidan de su posición en Cristo y del poder que es estar en Cristo. Vamos a ir viendo más eso. ¿Por qué entonces se dejan afectar? ¿Por qué se afectan? Es que nosotros no vivimos, y ellos todos no viven a veces cuando sufren eso, no viven conscientes del incomparable poder de Cristo. ¿Acaso el Evangelio está perdiendo por causa de unos desertores o creyentes fríos o por la gente impía que anda por allí, reinando en ellos la muerte? ¿Acaso el Evangelio perdió su efecto? Yo no creo. Y no, seguramente que no. Hermano, cuando muchos a tu alrededor están cayendo, apostatando, o cuando veas la frialdad espiritual, ¿tú empiezas a dudar del poder del Evangelio? No debes dudar nunca del Evangelio. Entonces, hermano, ten fe en el incomparable poder del Evangelio de Cristo. No se compara a un poder que puede sostener a una persona en la gracia de Dios con toda la vida, con el gozo, la paz, el amor, con la seguridad en esta vida que todo promueve el Evangelio de Cristo. No se compara ese Evangelio y ese Evangelio que hace tenerte a vos vivo en las cosas espirituales. No se compara con el Adán, con el mundo, con los otros que están en Adán. Y también con nuestra carne que está en nosotros. El nuevo hombre, que es fortalecido por el poder del Evangelio, por medio del Espíritu que obra en nosotros, es mucho más poderoso que la carne. Como estamos viendo el sábado anterior, el pecado no se enseñará en nosotros. Pablo comenzó diciendo en este libro, Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen, a todos. Entonces, si vos creíste, el Evangelio fue poder de Dios para salvarte de este mundo que está en el presente siglo malo, y es poderoso también para seguirte haciendo vivir una vida santa, una vida llena de los frutos del Espíritu Santo. Y luego, al comenzar el libro, luego explicó Pablo que en Romanos 3:23, que porque todos pecamos, ya sean griegos, judíos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta cuando creímos por fe en ese poder que obró en nosotros. Y la única manera de ser salvos, Pablo dijo que era por la redención gratuita que es en Cristo Jesús. Y bueno, desde el capítulo 5 ya explica más sobre el poder del Evangelio en la vida del cristiano. Romanos 5:1, estad firmes en la gracia, tenemos paz para con Dios, los que fuimos justificados. Empieza a hablar sobre el cristiano. Y en el pasaje que vamos ahora a entender, Pablo da un incentivo a estar consciente de que estamos en Cristo y tenemos un mejor y más poderoso líder.
Jesucristo, mucho más poderoso que Adán. Y acá este pasaje que vamos a leer responde a la pregunta: y si Adán puso el pecado a toda la humanidad, ahora los cristianos, ¿cómo son cristianos? ¿Cuál es la base? Y es Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué hizo Cristo para vencer a Adán? Acá se pregunta todo esto que tenemos que entender para estar firmes y ver este gran poder que es mucho más poderoso que Adán. Y entonces mucho más poderoso que toda la maldad y que todo el mundo. ¿Cómo nos vamos a dejar ser vencidos por el mundo? Pablo además dice que Adán es un tipo de Jesús, como vamos a ir viendo, como yo les dije. Pero vamos a leer primero el versículo 12. El versículo 12 al versículo 13 de este libro. Dice así: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a ver un poco más esto. Acá dice que el pecado entró por Adán. Es decir, cuando vino el diablo, tentó a Eva, Eva desobedeció, comió el fruto y le invitó a Adán. Adán, como era la cabeza del matrimonio, él podía decir no y dejar. Pero él tuvo la responsabilidad, comió también. Entonces acá Dios le culpa, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo culpa a Adán como el que introdujo el pecado en el mundo. Y entonces todos nacimos pecadores. ¿Por qué? Porque él tenía el poder de transmitir el pecado a los demás, si desobedecía. Y él desobedeció, entonces transmitió el pecado a los demás. Entonces él es como el representante nuestro. Es como que por culpa de él el pecado pasó a la descendencia hasta nuestros días. Y es como que si originó allí un virus y que se pasó de hijo a padre, de padre a hijo, del hijo al hijo de él, así en adelante. El virus trajo pecado y muerte también, porque no había muerte allí, pero trajo como consecuencia ese virus, que es el pecado, la muerte y el juicio de Dios, por lo tanto, la muerte. Adán desobedeció el único mandato de Dios y el pecado hizo que la muerte existiese en todos. Todos ahora nacemos con la naturaleza pecaminosa y a estar sujetos a la muerte. Y entonces pecamos y morimos. Entonces, aquí Pablo en Romanos, como leímos, empieza a explicar que por la culpa de Adán reinó el pecado y la muerte en el mundo, pero dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros también somos culpables porque nacemos con la naturaleza pecaminosa y decidimos pecar en el momento que nacemos también. Por lo tanto, nosotros también somos pecadores y de cierta manera, cuando Adán pecó, entonces nosotros también pecamos con él allí. Aún antes, esto es aún antes que la ley produjera más pecado y muerte, porque cuando vino la ley más tarde, como 4.000, no sé cuántos años más tarde, originó más muerte porque la ley revela y hace culpable al transgredir. Por eso dice que Adán fue más culpable que sus hijos, porque sus hijos no recibieron el mandato, no comas el árbol de la ciencia de bien y del mal. Pero Adán sí, pero los hijos no. Entonces ellos no tenían tanto conocimiento de la ley de Dios, por lo tanto no se dice acá que no se le inculpa de pecado. Dice el versículo
13 dice, pues antes de la ley había pecado, desde los hijos de Adán hasta Abraham, hasta Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no había la ley, no sin culpa de pecado. No era como Adán, que sí recibió una ley. Nosotros ahora estamos también en un mundo donde hay muchos que tampoco reciben el Evangelio de Cristo, pero andan igual en pecado. Y si mueren van a ir al infierno también. Aunque no tengan esa ley, tienen, como yo dije en el sermón pasado, tienen la ley escrita en sus corazones. Por eso son culpables. Y más si le predicamos el Evangelio y ellos reciben más iluminación del Evangelio de Dios, más se van a sentir culpables y más juicio recibirán. Porque el que más luz se le otorga, más juicio recibirá. Entonces, pero ahora en las ciudades no hay excusa. Ahora en la mayoría de las personas del universo escucharon, ya los que tienen como 10, 15, 20 años, la mayoría ya escuchó el Evangelio clarito. No tienen excusa más de recibir esta culpa y sentirse culpables del pecado. Por eso vemos gente tan infelices. ¿Por qué? Porque se sienten culpables por la ley de Dios. No obstante, el versículo 14 dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Igualmente, aunque no tenían la ley, como se le estaba diciendo, reinó la muerte igual. Aún los indios que están por allá en las Amazonas, que tal vez uno de ellos nunca recibieron el Evangelio, también están en muerte, se matan a todos. Solo ir ahí o ver la historia de cómo se mataban entre ellos, cómo eran caníbales y mataban a los otros. También. Pero vuelve acá en el versículo 14, que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, los hijos de Adán hasta Abraham, porque no recibieron la ley, no recibieron el Evangelio ahí clarito. Entonces, tan claro como a otros sí, pero la mayoría no. No recibieron tan claro esos mandatos de amar a Dios, no pecar, todos esos los derivados. Pero igual están bajo condenación. Pero acá dice, vuelve al concepto de Adán. Dice que ellos no pecaron a medida de la transgresión de Adán, y ahora empieza a explicar sobre lo que viene al caso. Él hizo toda esa introducción para que entiendamos algo, que el poder de Adán era grande aún en los que no recibieron la ley. El poder del pecado era grande aún en los que no recibieron la ley, para hacer un contraste entre el poder de Cristo también. Y entonces Pablo dice que Adán sí transgredió de una manera grave, porque él era, como estaba diciendo, el representante de la humanidad. Él tenía, ¿por qué dice entonces que Pablo era como la figura? Dice, el cual es figura del que había de venir. Ahora empieza a hablar de Adán, en el versículo 14. ¿Por qué dice eso? Porque, como yo dije, él tenía el poder principalmente de hacer que el mundo entero sea contaminado por el pecado. En ese sentido Pablo enfoca acá. No enfoca tanto en que si Adán no pecaba, iban a ser todos santos. No, la Biblia no dice que tal vez un hijo de Adán después desobedeciera, pero lo que quiero enfocar acá es que Adán tenía el poder de hacer entrar el pecado. Tal vez sí de que sea santa en las siguientes generaciones, pero lo que enfoca acá la Biblia, lo que nos dice clarito es que Adán tenía el poder de hacer entrar el pecado. Y por eso es un tipo de una figura de Cristo, porque tenía poder sobre la humanidad, Adán. Y Cristo también, como va a hablar más. Por eso el versículo 15, como estaba diciendo, que es una figura, pero no exacto. Es solo algo secundario, Adán, pero lo principal y lo original es Cristo. Por eso el versículo 15 pasamos y dice, pero el don, la obra de Cristo en la cruz, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo acá introduce la comparación negativa de que el don no fue, la obra de Cristo no fue como la transgresión de Adán. Parece algo obvio, claro que Dios hizo algo muy bueno, Jesús hizo algo muy bueno y está claro que no fue como lo que hizo Adán, que hizo algo muy malo. Eso está claro, pero eso nos está refiriendo tanto a la calidad de la obra de cada uno, la calidad ética, si uno hizo bueno, el otro hizo más bien o más mal, no. Pero está hablando de la cantidad de poder que tenía uno. ¿Cuál tenía más poder? Eso es lo que se estaba... Ahí, así sí tiene sentido la frase que Pablo dice que el don no fue como la transgresión de Adán. Ahí sí se entiende que está hablando de la cantidad. A simple vista, como yo le dije, si entendemos por la calidad, sería ridículo, porque es obvio que uno hizo más bien que el otro. Sería como, si lo entendemos así, como de la calidad ética, podríamos entender así: la llegada del hombre a la luna, como si Pablo dijese, la llegada del hombre a la luna no fue como el holocausto, donde mataron a más de 6 millones de judíos. Es obvio que no fue, porque una cosa fue una gran hazaña para el hombre que pisó la luna, que hizo cantidad de avances científicos para llegar a la luna. Eso es algo muy bueno. Y algo muy malo fue lo que hicieron los nazis en el holocausto. Y al comparar esas dos cosas, es obvio que uno hizo mucho mejor que el otro. Pero acá no está hablando de quién hizo mejor Pablo acá. Pablo está hablando de quién utilizó y se demostró más poder en la obra de cada uno. Si ponemos a pensar, el viaje a la luna utilizó mucho más poder, se necesitó, que solo hacer matar a unos judíos allá. Pero Pablo quiere hacer la comparación de, entonces, como yo estaba, que quién fue más poderoso. Y con esto da a entender que la transgresión de Adán tuvo sí mucho poder también, porque fue capaz de dar muerte física y espiritual a toda la raza humana. Por eso entra en la comparación, o si no, tampoco es ni necesario comparar. Aunque vamos a ver más adelante que es tan diferente la comparación que Pablo llega a minimizar el poder de Adán. Pero acá lo trae a consideración para que nosotros también nos saquemos esa idea de que el pecado de Adán es casi igual, el poder de Adán es casi igual que el poder de Cristo. No, Pablo trae solamente como que, ustedes piensan así, ¿no? Que es casi igual. Bueno, vamos de a poco a ir viendo que no es nada igual. Empieza en nuestra mente a enfocar a un metro de distancia el poder del pecado con el poder de Cristo, y luego al seguir estudiando lo aleja a una cantidad de, como vamos a estar viendo. Entonces, yo sé que no existe. Acá Pablo como que te está atrayendo primero a la mente que el pecado de Adán fue grandísimo, el poder de Adán que tenía era grandísimo, porque hizo aumentar el pecado desde Adán hasta Moisés. Aun cuando no había la ley, reinó la muerte, transmitió la muerte a todos. Hizo una tremenda obra dañina. Es como que algo muy, muy poderoso. Yo sé que no existió el Big Bang, pero Adán, cuando pecó, fue el Big Bang que creó el universo de pecado. Algo así. Pero no fue nada comparado a lo que hizo Dios. Entonces, ahora sí se entiende cuando Pablo dice, pero el don no fue como la transgresión. Esa transgresión que hizo reinar la muerte, no fue el don así. Fue mucho más poderoso el don que hizo reinar la muerte. ¿Entiendes tú esto en tu vida? Sigue meditando y sigue escuchando y vas a ver en la vida práctica que tienes que apropiarte de esta verdad, y lo vamos a ir enfocando de a poco a la vida práctica. Pablo nos sigue explicando por qué no son comparables en magnitud estos poderes que estamos hablando, esta competencia de poder. Versículo 15b dice, te explica más, te sigue fundamentando el por qué no es comparable. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, leemos un poquito anterior, cuando Pablo dice,
El don no fue como la transgresión, y ahora dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cierto? Es poderoso eso, sí, sí. Pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Acá ya te dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y tenés que creer que el poder de Dios es mucho más abundante para los que recibieron la gracia y el don de Dios, el don de la justicia, como más adelante va a decir, por la gracia, por el regalo nomás de Cristo, pero que le costó caro a Él, su muerte por nosotros. Pablo afirma que no se comparan entonces estos poderes porque abundaron mucho más para los que creyeron la gracia y el don de la justicia. Sigue diciendo que el efecto de la obra de Cristo produjo mucho más poder que la obra de Adán. Y Pablo dice que el poder entonces es mayor en cantidad. Y es obvio que también en calidad, porque es mucho más bueno lo que hizo Jesús, es obvio. Dio gracia y don de la justicia, el otro trajo muerte y pecado. Uno trae vida, el otro trae muerte espiritual, muerte física. Pero lo que Pablo resalta acá no es tanto la calidad, la calidad de que es bueno, sí, también resalta, pero quiere que nosotros entiendamos más que el poder es mayor. No fue como la transgresión, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere enfocar acá. Entonces, hermano, ¿por qué andas desanimado cuando ves cosas que no son las cosas espirituales? Porque ahora vos sos un nacido de Dios y por eso te desanimas cuando ves cosas malas. Ese es un fruto que tienes el Espíritu Santo. Pablo quiere que entiendas mucho más, que ya lo empezó a hablar en el capítulo 5, pero vamos un poco antes de lo que estamos leyendo. Quiere que entiendas mucho más. No mires entonces, hermano, la circunstancia, ni al mundo lleno de pecado, ni a la carne tuya que mora en nosotros, sino mira al poder que actúa y te hace reinar en vida, y te seguirá haciendo reinar en el cielo también, para todas las edades. Pues el poder de Dios en el Evangelio es mucho más poderoso que el pecado de Adán. Es esa capacidad innata, esa naturaleza innata que tenemos a pecar, esa carne, máquina de pecado, ese motor que fabrica pecado, no es nada comparado al poder que actuó en vos por el Evangelio, si crees en Cristo Jesús como tu Salvador. Y si no crees, escucha este mensaje viendo el poder de Cristo que puede cambiar cualquier corazón de piedra a un corazón tierno, para discernir las cosas espirituales, para considerarse que uno no puede pasar de Adán a Cristo si no aceptas la gracia de Cristo que murió en tu lugar y si no aceptas ese poder para que cambie tu vida. Pero aquí, hermanos, Pablo sigue argumentando para tu vida cristiana, que tienes que entender, por algo lo escribió acá en el contexto de la vida cristiana, lo que hizo la justificación, para que entiendas que, como dice el versículo 16 ahora, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Repite de nuevo prácticamente lo que dijo en el versículo. Él quiere que entiendas, por eso repite. Lo cambia algunas palabras, pero en realidad es lo mismo, vas a ver. Y con el don no sucede, versículo 16, como en el caso que uno que pecó. No es lo mismo. Te vas a ir argumentando, porque dice, porque ciertamente el juicio, dice él, vino a causa de un solo pecado. Porque Adán solo desobedeció para traer muerte. Dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y ahora va la diferencia. Ahora como ya está alejando la infinitud de distancia de poderes entre uno y el otro, que Cristo está mucho más arriba. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Entonces acá lo que está diciendo es la diferencia de dificultad. Adán solo tuvo que desobedecer una cosita nomás,
que es fácil desobedecer, ¿no? Y él desobedeció ahí nomás y eso inundó el pecado en la raza humana. Pero Cristo tuvo que frenar las transgresiones de todas las épocas de aquellos que creen. Y en eso hizo una obra transformadora mucho más poderosa y que tomó mucho más esfuerzo y se vio ese poder. Porque Él tuvo que hacernos resucitar en vida nueva luego de que murió y nosotros morimos con Él. Y eso es cosa mega poderosa. Entonces ahí se ve, acá Pablo quiere alejar la distancia de poderes. Jesús tuvo que hacer una obra mucho más poderosa que lo que hizo Adán. Acá se mide entonces el poder según la dificultad que a cada uno se enfrentó. Uno solo tuvo que hacer una transgresión para que el juicio venga y sean condenados. Pero Cristo tuvo que frenar, dice, vino y hizo su obra a causa de muchas transgresiones. Eso fue la causa que tuvo que frenar. Para Adán le fue fácil transmitir el pecado a todos. Él fue, sí, Adán, poderoso en el sentido que trajo mucho pecado, pero no le costó nada. Solo tuvo que pecar. Sí, Pablo aumenta la infinita distancia que hay entre el poder de Adán y el poder de Cristo. Adán solo tuvo que hacer una transgresión, para que entiendan, y Cristo tuvo que enfrentar las millonadas de transgresiones de todos los tiempos de aquellos que creyeron y de muchos, para que Dios no venga en un instante y los lleve en un instante al infierno, porque Dios no soporta el pecado. Dios tuvo que, como se interpreta en Romanos 3, algunos interpretan así, yo tengo que estudiar un poco más, pero ahí que Él dijo que tuvo que satisfacer la ira de Dios, que quería expandir a todos ya, porque todos pecaron. En ese sentido, Dios también es salvador de todos. Entonces, Dios es mucho más poderoso en salvar a aquellos que creyeron en Cristo, y no solo frenar el pecado, sino también darles vida en la resurrección cuando Cristo murió. Eso es algo mucho más poderoso, el poder de la resurrección. Eso Adán ni de cerca puede hacer. No requiere mucho poder lo que hizo Adán entonces. Por ejemplo, si en un lago pones un animal descompuesto, es fácil que el agua se vuelva impotabilizable. Pero es más difícil luego hacer que esa misma agua contaminada se vuelva potable de vuelta. Es más difícil eso que poner un animal descompuesto, pero es más difícil hacer la restauración. Eso es lo que hizo Cristo. Hay muchos procedimientos como hace la OCE, para hacer agua potable, pero una que no esté tan contaminada, ¿no? Es más fácil hacer, por ejemplo, y tirar una bomba allá a Hiroshima, una bomba nuclear, pero es recontra más difícil a esa ciudad de Hiroshima construirla de vuelta y que ya no haya más rastros de irradiación nuclear allí. Es algo más difícil. Bueno, eso es el poder de Cristo. Y si vos estás en Cristo, Dios te restauró completamente, hizo un gran poder para sacarte de Adán. Entonces no podés estar desanimado o estar mirando las circunstancias, tu carne está allí, es corrupta, pero alguien es mucho más poderoso, Cristo, y no es solo, es igual, sacate esa idea de que el pecado de Adán, tu carne, es casi igual que el poder de Cristo que reina en tu vida. No, es infinitamente mayor, mucho más abundaron la gracia y el don de la justicia para aquellos que creen, y mucho más reinarán en vida. Vamos a ir entendiendo eso. Entonces, Pablo sigue ahora demostrando el poder supremo de Cristo, repitiendo lo que había dicho, pero agregando ahora, vamos a leer en el siguiente versículo, en el mismo versículo la otra parte, pero agregando términos que por algo Dios le inspiró. Por ejemplo, el reinar en vida, que no había utilizado en el versículo anterior, en el 16. Ahora, la segunda parte del 17, que había dicho que el don no fue como la transgresión. En el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, ahí dice la causa de que la diferencia de dificultad, y ahora
en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, acá era donde repite también lo que había dicho antes, pero le agrega el reinar en vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, Pablo aquí con este fundamento no dice esto, miren, esto para entender un poco mejor. Pablo no dice esto, imagínense que alguien diga que Pablo está diciendo acá, y que no es, ¿no? Dice así, es más poderoso la obra de Cristo que Adán, porque es posible que todas las personas que existieron, existen y existirán, tengan vida en abundancia. Por eso es más poderoso, porque es posible que todas las personas que pecaron en Adán, todas las personas, las mismas, puedan tener la oportunidad de reinar en vida. Por eso es mucho más abundante, porque tiene un alcance mayor, un alcance igual que Adán, pero de mejor calidad, porque es para vida. Pero ellas están errando en el enfoque de Pablo, que es en cantidad del más poder, no es en alcance. Porque si piensan un poco, Adán pecó y todos, sin excepción, todos los humanos que nacieron pecaron. Todos, es tremendo alcance. Pero Pablo no está hablando de alcance, pues si hablara de alcance, Jesús cuando murió, si hay muchos que dicen que alcanzó a todos, pero si alcanzó a todos, ¿por qué no todos van a ir al cielo? Y bueno, porque realmente la obra eficaz de Cristo no alcanzó a todos. Acá la comparación no está en el alcance de las personas, no está en quién alcanzó más, sino en la calidad del poder en algunas personas. Adán en algunas personas, en todas, pero enfocando en la comparación de él, algunas personas hizo reinar la muerte. Pero acá Pablo te dice que es mucho más poderoso en algunas personas la obra de la justificación y de la vida para ese grupo de personas. Aquí más bien dice eso, aquí más bien dice que es más poderoso la obra de Cristo que Adán, porque es cierto que los que creen serán objetos de un poder superior al que antes estaban. Ahora ya no están bajo el poder de Adán, sino bajo el mega poder abundante de la sobreabundante gracia de Dios. Y eso nos tiene que traer gozo, porque ahí se enfoca. Ahora si vos sos creyente, sos objeto de un poder mucho mayor. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Este argumento sí es el más correcto para que entiendas que ahora en Cristo tienes un gran poder. La cantidad de muerte acumulada por siglos por Adán, cantidad de muerte acumulada por siglos, todos esos muertos, esos cadáveres, ahora, bueno, algunas cenizas, son una cantidad enorme. Encima, cada uno de ellos cuando vivían cometió una infinidad de pecados. Y la muerte reinaba en ellos y producía más muerte, muerte, muerte. Pero ese poder no es comparable al megapoder que reina para vida abundante en cada hijo de Dios. Por más manada pequeña que haya, por más remanente que hubo en los siglos, eran objetos de un poder en su tiempo mucho más poderoso que los demás que estaban reinando en muerte en la época esa. Para los que recibieron la abundancia, dice, de la gracia y del don de la justicia. Hermano, entonces, ¿por qué te abates cuando ves a muchos caer en pecado, a revolcarse en el lodo? Ellos reinan en muerte ahora en tu época. Pero tú reinas en vida, en abundancia, en la gracia de Dios. Mira, entiende lo que dice Romanos 9:22. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué
si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Acá Pablo está diciendo que Dios hace ese contraste claro en una sociedad corrupta donde reina la muerte por culpa de Adán. Hay un remanente allí, escogido por Dios, un pueblo adquirido por Dios, que son objetos de las riquezas de la gloria y por eso son notorios. Y ese contraste de poderes se hace evidente entre el mundo y este remanente. Pero nosotros tenemos que seguir buscando a esos que están por allá, que se van a salvar, que están reinando en muerte como antes nosotros estábamos reinando en muerte. Y por eso tenemos que predicar. Y ahora digo, si hay uno que está escuchando acá este mensaje, quiera Dios que pases de el reino ese, que es reino de muerte, donde más se drogan, la muerte entra. ¿Por qué? Porque cuando más drogas, más querés ir a la droga, más ir a la droga y la muerte te llega. Cuanto más te corrompes, cuanto más entras en lugares, zonas éticas prohibidas, donde la naturaleza misma te prohíbe, más te vas hacia la muerte, más transmitís el pecado a todos. Cuando más peca la sociedad, también se vuelve más corrupta y la muerte reina. Pero, ¿querés salir de esa muerte? Como yo salí y como otros hermanos salieron. ¿Querés salir de esa muerte? Bueno, entra a la vida creyendo en la gracia de Cristo y vas a ser notorio que la gracia de Dios obra en ti. Dios es soberano. Tú gloríate en Cristo si eres creyente. Y no dejes que el enemigo te quiera hacer ver que el poder de Adán es mayor. No te dejes influenciar por el enemigo que te quiere comparar el poder de Adán, el poder secular del pecado, con vos, con el poder que tú tienes. No dejes que comparen. El poder de Cristo es mayor. No dejes que te acusen de cierta manera. Tú también no dejes que el diablo te acuse así. Yo no puedo vencer. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará? No dejes que te acusen. La palabra dice que nadie te puede acusar si eres hijo de Dios. Esas personas que están allí disfrutarán algo acá, ese placer momentáneo, pero luego van a ir cayendo y van notando que son infelices. ¿Cuántos actores, cuántos famosos se drogan y caen la muerte de ellos mismos, se suicidan con barbitúricos? Pero allá en la eternidad van a sufrir para siempre, sufrirán, pero tú en la eternidad vas a reinar en vida. ¿Entiendes que vas a reinar en vida en los cielos? Mucho mejor. Porque este mundo es pasajero. ¿Cuánto viven la mayoría? 80 años, como mucho. Algunos hasta 70 años. Y lo más robusto al 80, dice la palabra de Dios, que duran la gente. Esto es como una neblina, pasar por acá. ¿Y la eternidad? ¿Dónde vas a pasar? ¿Vas a reinar en muerte acá? ¿O reinar en la muerte eterna? ¿O querés reinar en la vida allá en el cielo? Pero aquí, hermano, Pablo se está refiriendo a un reinado que comenzó ya. Ahora tú estás reinando en vida. Ya puedes y ya sos abundante. Ya puedes ser abundante, pero ya sos abundante. Jesús le dijo a la samaritana que todavía no conocías esta abundancia, este don. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si Dios te concede esa visualización
esa iluminación de ver cuál es el don de Dios, cuál es la justicia de la salvación, tu reacción inmediata va a ser, dame de esa vida. Y Él te daría, dice la palabra de Dios. Si tú conocieras ese don de justicia, hermano, si tú conocieras más esa diferencia de poder, ese don de la justicia, tú vas a querer vivir en eso. Luego Jesús en Juan 7:38 también dice, el que cree, el Hijo de Dios, que cree, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces en el presente ya puedes reinar en vida por medio del Espíritu que correrá en ti, como dice, correrán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu, luego dice. Y eso es lo que te hace la diferencia entre el maestro de la ley, entre el poder de la ley, entre el Adán, porque dice la palabra de Dios que el poder del pecado es la ley, porque la ley te manifiesta que sos pecador, y si te das cuenta, la ley te hace dar cuenta que transgriste la ley de Dios, y entonces te inculpa más de pecado. Entonces la ley es el poder del pecado, entonces la ley es tu maestro si no estás con Cristo. Y si te quieres dejar llevar, siendo creyente, por la ley también, no vas a poder aprovechar de que ya estás reinando en vida, vas a vivir como cerrando los ojos. Por eso Pablo le dice a los 1 Corintios 3, os di a beber leche porque no todavía disciernen las cosas espirituales. Romanos 8:2 dice entonces, la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, como estamos hablando, en Cristo Jesús, porque murió en la cruz, el Adán, el nuevo Adán, me ha librado de la ley del pecado, de caer en el pecado siempre, de la muerte del pecado que reinaba en nosotros espiritualmente y también física. Ya en el cielo vamos a estar de una manera viva en el cielo, no como la muerte allá en el infierno. Ahora, pero como fruto todos los creyentes, no hay diferencia, todos los creyentes viven por el Espíritu. Ahora ya no andas en muerte espiritual, hermano, por cualquier hermano que creyó en Cristo, escogido de Dios. Ya no andas en muerte espiritual, pero sí en vida por el Espíritu de Dios. Para ir concluyendo ahora un poquito más, pero ir pasando al tramo final. Hermano, cuando veas en el trabajo tuyo el desprecio de los demás también por el mundo, por el pecado, cuando veas la frialdad de la gente en donde vas, por ejemplo, al supermercado, cuando te estafan, a mí ya me estafaron, bueno, no, hace un año, no es que ando comprando muchas cosas tampoco, bueno, y ahora presto más atención, pero la gente está ahí, dispuesta a inclusive a hacerte daño, a estafarte, a obtener más dinero, aún si sufrís, ellos igual te quieran sacar dinero. ¿Te dejarás afectar por eso? No dejes, porque esa no es tu condición es estar feliz en Cristo, abundar en los frutos del Espíritu, porque estás en la gracia, reina el don de la justicia en ti. Tú no estás más bajo el poder de Adán, tú sos ese remanente. Tal vez piensas, no es que me desanimen tanto ellos, solo a veces me desanimo de mí mismo, veo mucho mal en mí. Si eres cristiano, a todos les pasó esto y les pasa esto. Tienes que saber entonces en esos momentos que siempre vas a ver algo mal en ti, porque esa es tu carne, y tu carne va a estar siempre ahí, tu carne no cambia. Cristo va a erradicar la carne nuestra allá en el cielo, pero acá Dios nos dio una nueva creación que sí crucificó los deseos de la carne, pero la carne sigue estando allí. Ahora sí, eso no tiene dominio más sobre vos. Pero la carne es como una persona, tiene sentimientos, la carne piensa, la carne tiene voluntad. Y si el creyente a veces si presta mucha atención a la carne, se enfoca en la carne y mirar lo que dice, no, ¿cómo pensé esto? No sé qué. Anda medio mal. ¿Por qué? Porque no sabe que la carne sí está en él. Pablo dijo en Romanos 7, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Y concluye, así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está esa dualidad en el cristiano. Y él sabe, la carne sirve al pecado, pero yo con la mente sirvo a Dios. Pero dice que gracias doy por Jesucristo. ¿Y cómo vencer entonces? Y es aferrándose a la fe, que en el poder de Cristo es mucho más poderoso que todo. Primera de Juan 5, 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, puedes poner tu nombre ahí, cristiano, todo, Josías, vence al mundo, puedes poner tu nombre. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence si no pones tu nombre? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer en que Jesús es el Hijo de Dios es creer todo lo que Él hizo para venir y salvarnos. Que se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó por nosotros. Y vivió una vida perfecta por nosotros. Entonces tienes que saber que tu carne nunca va a cambiar. Está allí. Romanos 7:18 dice que no mora el bien en nosotros, en la carne. No mora. Entonces cuando ves las acciones de la carne, no te quedes desnorteado. Eso es normal. Tienes que ignorarlo. No te deje dominar eso y decir yo por la fe soy vencedor y yo no obedezco esas cosas. Sabiendo que está ahí. Es como convivir, no sé de dónde escuché esta ilustración, es que es como convivir con un cuerpo muerto al lado y llevar a todo lado ese cuerpo muerto lleno de dolor y pecado. Pero tenemos que aprender a convivir, sí. Pero ¿quién es más poderoso? El que tiene vida, tiene poder y domina al otro, que está muerto. Ahora que estamos vivos, el pecado no sancionará en nosotros. Entonces ten fe en el incomparable poder de Cristo en el Evangelio. Para otros es locura este poder de Dios, para los griegos, para los judíos tropezadero, pero para nosotros es poder de Dios. Es mucho más poderoso que lo que Adán hizo. Newton, los que van a la escuela saben esto, no sé cuál es la segunda, tercera ley o la primera, hace mucho que no estudio. Él dijo, Newton, para cada acción, es decir, si yo muevo algo, yo muevo esta carpeta, siempre con la mano, siempre se opone una reacción igual y contraria. La mano recibe una fuerza igual, pero hacia la mano. Por eso yo siento la carpeta, porque la carpeta me dio una fuerza a mí contraria, pero igual. Esa es la ley de Newton. Pero esta regla no pasa en la vida cristiana. Porque nosotros somos, primero, Jesús se opuso a la acción pecaminosa de la humanidad. Y se opuso al Big Bang generado por Adán, a ese Big Bang de pecado. Pero se opuso a la misma fuerza, como en este caso que yo di como la ley de Newton, se opuso a una fuerza mayor. Por eso le ganó a Adán. Es como, no sé si en los campamentos jugaron una vez al quien tiene más fuerza, de dos grupos. Estaba un grupo de un lado con una soga y del otro grupo con otra soga del otro lado y empujan a ver quién se cae primero o quién pasa la línea que está ahí en el medio de los dos grupos. Y el que tiene más fuerza gana. ¿Quién es el que gana? El que tiene una fuerza contraria al otro, pero más poderoso. Y eso es Cristo. Cristo tiene una fuerza más poderosa y que se opone a la pecaminosa que generó Adán. Y esto actúa en ti, esta regla de Newton no incide en el que vive por la gracia de Dios. En segundo lugar, bueno, porque Cristo hizo eso, ¿no? Y porque Cristo hizo ese poder, mucho más poderoso que Adán, que se opuso, también ahora en nosotros, como fruto, abundamos en gracia. Por eso es más poderoso, porque ahora en este grupo que creyó en Cristo, abunda mucho más en gracia que los demás. Y reinamos en vida. Y en un infinito grado de poder superior a lo que reinan en muerte. Cuando algo entonces te quiere contradecir a este pensamiento, nunca permitas eso, nunca permitas. Cuando algo quiera oponerse a tu situación,
que tu condición, que es estar disfrutando de la gracia, no te debe engañar que es más superior que tu poder que tienes en Cristo. Ni siquiera es igual, pues estás en el poder infinito de la gracia abundante. Se recuerdan, una ilustración para terminar, se recuerdan cuando el arca del pacto no permitía que el ídolo y dios filisteo permaneciese de pie por las noches. Ellos ponían el arca, los filisteos, porque robaron. Y bueno, quedó ahí porque ganaron la pelea. Y entonces pusieron el arca en el templo de ellos. Y había un dios, una estatua. Cuando ponían, los filisteos se iban, dormían, después regresaban y veían tirado al dios de ellos. Estaba de pie. Al otro día lo levantaban, volvía tirado. Al otro día volvía, pum, la cabeza del ídolo ya no está, ¡pac!, se quebró. ¿Por qué? Porque es mayor el poder de Dios. La víbora de Moisés, que agarró la vara y tiró, se convirtió en víbora. Y mirá que los hechiceros también tiraron las varas y se transformaron en víboras. Pero la víbora de Moisés comió y ganó a las otras. No sé si la comió, pero ganó a las otras. Así es en tu vida el poder de Cristo. No permitas entonces que te engañen. Nadie te acuse, porque eres hijo de Dios y tienes todas esas bendiciones. Y tú, si todavía no creíste en Cristo como tu Salvador y estás por el poder engañoso del diablo que ciega a las personas en los placeres de este mundo y estás bajo la potestad del aire, es el príncipe del mundo, haciendo sus voluntades, siendo un perrito más atado con una correa al diablo. Tú, que todavía estás en muerte y pecas, y la ley se te manifiesta y te vuelves más infeliz, no quieres pasar al gozo de estar con Cristo y estar seguro todos los días de tu vida. Aunque haya prueba, aunque haya dificultad, estás seguro siempre. ¿No quieres pasar a estar con Cristo y reinar ahora en vida y también en el cielo? Jesucristo es lleno de amor, de misericordia. Le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de la justicia, ese don que puede sacarte de la muerte a la vida eterna, si conocieras ese don, vos le ibas a pedir: Jesús, ayúdame, soy un pecador, no puedo ser salvo por mis propias obras, soy un infeliz, no puedo vivir como un cristiano gozoso, aunque es un pobre que no tiene nada, aunque anda ahí sin fama, es humilde, pero está lleno de gozo. Y yo que me trabajo, no sé, tengo afanes, tengo cantidad de fama, algunos que buscan la fama o el reconocimiento social. Yo no soy como ese que creyó en Cristo y ahora está seguro y nada le perturba. Y está seguro aunque sufre a veces. Yo no quiero estar más así. ¿Vos no querés decir eso? Yo no quiero estar más dominado por el pecado, esclavizado por el pecado que me lleva a la muerte. Yo un día llegué a ese entendimiento por la gracia de Dios. Y Dios me rescató y me cambió mi vida con ese poder del Evangelio que actúa y sigue actuando en este presente. Y hoy puede ser el día que Dios te cambie. Por lo menos puede ser el día que este mensaje te quede en tu cerebro. Pero no quiero que este mensaje te quede sin que no aceptes este mensaje, porque luego va a ser peor, vas a conocer más la vida y vas a conocer que más necesitas de Dios, y si no ignoras va a ser peor para ti. Porque dice la palabra de Dios que el Evangelio de Dios siempre es victorioso. El que ministra siempre anda en triunfo, porque cuando predica, para algunos es olor de muerte, pero a otros es olor fragante de vida. Así que cree en el Señor Jesucristo y no vas a estar más bajo la condenación de la ley, sino vas a estar libre. Vas a estar libre, lleno de gozo y paz, haciendo la voluntad de Dios, porque vas a querer estar con Él y reinar en vida para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor, que viene de tu palabra.
Te pedimos, Señor, que cada creyente aquí pueda disfrutar de esa gracia, Señor, que Dios le rescató del poder del enemigo donde estaban cautivos, Señor, y que puedan vivir llenos de poder y enfrentar a toda clase de circunstancias que son hostiles al Evangelio, porque ellos son más poderosos en Cristo. Que no se desanimen, Señor, tenemos que estar firmes en nuestra posición. Y a un incrédulo que escuchó, Señor, o que va a escuchar este mensaje, te pedimos que tú obres, Señor, en ese corazón, para que vea a Jesús misericordioso, lleno de gracia, que le está hablando ahora, y que quiere la salvación, porque Dios dice que no quiere la muerte de nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Él es un Dios justo, pero soberano. Y al que no creyó, dice, será condenado y la ira de Dios está sobre él. Te pedimos, Señor, que acepten al Hijo de Dios, honren al Hijo y serán benditos por siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me voy despidiendo de todos. Que tengan una buena semana y nos vemos en los estudios y reuniones de oraciones de esta iglesia. Muchas gracias por poder predicar la palabra de Dios. Gracias por todo.